Como bien les adelantaba en el resumen de la unidad, vamos a estar trabajando con mucho vocabulario nuevo, ¿sí? Vocabulario relacionado a las historias clínicas. Taking a history. This definition says, taking a history from a patient is a skill necessary for examinations and afterwards. When doctors take a history from a patient, they ask specific questions. This week, we will practice some of the questions that you as doctor should ask to patients. Bien, como bien dice este resumen, lo que vamos a hacer en esta unidad número 4 es trabajar con las historias clínicas. ¿Cuáles son las preguntas, ¿sí?, que ustedes como médicos van a necesitar hacerle a los pacientes para completar los datos de la historia clínica de cada uno de los pacientes? En las historias clínicas generalmente vamos a encontrar preguntas relacionadas a los siguientes temas. Primeramente vamos a encontrar preguntas relacionadas a drug history, ¿sí? ¿Qué es una drug history? Bien, estas preguntas van a estar relacionadas a los medicamentos, a los tipos de medicina, ¿sí?, que estamos tomando o que hemos tomado. Va a haber preguntas relacionadas también a family history, ¿sí? Preguntas sobre los miembros de nuestra familia, que más adelante vamos a ver cuáles son las posibles preguntas que ustedes como médicos pueden llegar a tener que hacerle a sus pacientes. Y luego también vamos a incluir en la historia clínica preguntas relacionadas a social and personal history, ¿sí? Preguntas relacionadas a nuestra vida social o preguntas relacionadas con nuestros hábitos personales. Comenzamos a trabajar en la página 55 con el siguiente texto. Assessing patients, useful vocabulary. What's the meaning of assessing patients? ¿Sí? Evaluar a los pacientes, y tenemos vocabulario muy útil que lo van a utilizar al momento de comenzar a hacerles preguntas a los pacientes para poder completar la historia clínica de cada uno de ellos. Vamos a leer el texto entre todos y vamos a ir analizando cada uno de los párrafos, las palabras que tenemos marcadas en negrita, ¿sí? Vamos a comenzar a leer entre todos. It is essential to obtain full details of all the drugs and medications taken by the patient. Not infrequently, patients forget to mention or forget the name of drugs they take. Some may be over-the-counter remedies unknown to the general practitioner. The significance of others, such as herbal remedies or laxatives, may not be appreciated by the patient. ¿Qué tenemos acá en este primer texto? Como bien ven, las palabras que están marcadas en negrita, vocabulario muy útil que ustedes pueden empezar a utilizar para armarse un glosario, porque son palabras que van a necesitar al momento de empezar a tomar la historia clínica de los pacientes y hacer las preguntas. Están relacionadas con todo lo que se refiere a medicamentos, drogas, etc. ¿Qué les recomiendo yo que hagan? Miren, como hice yo, les voy a recomendar que utilicen un diccionario. Puede ser este diccionario online del Longman Dictionary, que tienen acá el link. Pueden utilizar un diccionario bilingüe o también monolingüe para poder comprender el significado de cada una de estas palabras, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, drugs. Drug, a medicine or a substance for making medicines. ¿Sí? Fíjense, yo acá usé un monolingüe y les di la definición, pero tranquilamente pueden utilizar los dos y buscar también la misma palabra en el bilingüe para encontrar el equivalente en español. Entonces, ¿qué es drug? ¿Sí? Es la droga, ¿sí? Es el componente con el cual están hechas los medicamentos, ¿sí? Medication, medicine or drugs given to people who are ill. Entonces fíjense la diferencia entre drug y medication, ¿sí? Drug es el componente de las medications, de los medicamentos, ¿bien? Otra palabra que tenemos en negrita es over-the-counter remedies. ¿Qué significa over-the-counter remedies? Conforme a nuestro diccionario Longman, nuestra definición dice: drugs, medicine, etc. that are bought over the counter are ones that you can buy in a shop without a prescription from a doctor.
Si analizamos la definición, ¿qué entendemos? Que son todos aquellos medicamentos que podemos comprar en la farmacia sin necesidad de tener la receta del médico, que también se les llaman medicamentos de venta libre, ¿sí? Entonces, este primer parrafito de este texto está relacionado con los tipos de medicamentos, las drogas que este paciente que los pacientes pueden llegar a consumir. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, podemos ver que está relacionado con la primera parte de la primera sección de la historia clínica, que es Drug History, ¿sí? El historial de medicamentos que el paciente consume. Dentro de esa misma sección, recuerden que estaba dividida en 3, ¿sí? Dentro de esa misma sección también le vamos a tener que preguntar a nuestro paciente sobre la frecuencia, ¿sí? The frequency con la cual consume estos medicamentos. El segundo parrafito dice: It is necessary to determine the precise identity of the drug, the dose used, the frequency of administration, and the patient's compliance or lack of it. ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles son las palabras que tenemos en negrita? Dose, dosis, frequency of administration, ¿sí? La frecuencia con la cual consume esos medicamentos, and compliance. Más adelante vamos a ver qué es esto de compliance, ¿sí? Pero compliance hace referencia al cumplimiento del paciente con respecto a la toma de la medicina. Entonces, esta sección también está haciendo referencia a la primera parte de nuestra historia clínica, que es Drug History. Si seguimos leyendo un poco más el texto, vamos a leerlos entre todos, dice: It is important to ask about known drug allergies or suspected drug reactions and to record the information on the front of the note to be obvious to any doctor seeing the patient. Failure to ask the question or to record the answer properly may be lethal. ¿A qué está haciendo referencia acá? Que es muy importante, ¿sí? Hacerle todas estas preguntas a los pacientes con respecto a los medicamentos que toman, si tiene algunas allergies, alergias, o suspected drug reaction, alguna reacción a algunos medicamentos. ¿Y en qué sección de nuestra historia clínica estaría esto? Como vamos a ver más adelante, hay una serie de preguntas que están relacionadas a los side effects of the medicine, ¿sí? Los efectos secundarios que pueden llegar a causar la administración de ciertos medicamentos. Todas estas preguntas, toda esta información tiene que estar incluida en nuestra primera sección, Drug History, en cualquier historia clínica, porque es toda la información que el médico necesita para poder suministrar los medicamentos. Bien, como les decía entonces, todas estas palabritas que aparecen pueden ir agregándolas a su glosario, el glosario que van a necesitar para poder hacer las preguntas de esta historia clínica. Utilicen diccionarios, como les dije, pueden usar bilingües o monolingües o ambos, para empezar a familiarizarse con los términos. Bien, vamos a comenzar a analizar cuáles son las posibles preguntas que podemos hacerle a los pacientes con respecto a las medicinas, ¿sí? A los medicamentos, drugs, que cada paciente toma, ¿sí? Empezamos con la primera. Are you taking any medication at the moment? ¿Sí? Si estás tomando alguna medicación en este momento. Y me gustaría que presten atención al tiempo verbal que estamos utilizando. Are you taking? Present continuous. ¿Por qué estamos utilizando presente continuo? Bien, porque tenemos la frase at the moment. En este momento, ¿estás tomando algún medicamento? The answer, la respuesta, we have a short answer. Yes, I am, or no, I'm not. ¿Y por qué tenemos una respuesta corta? Porque nuestra pregunta, fíjense que empieza con verbo to be. Entonces, requiere una respuesta corta, por sí o por no. Luego el médico, ¿qué nos puede preguntar? Which tablets do you take? ¿Sí? ¿Qué pastillas o qué comprimidos tomás? ¿Y qué tiempo verbal tenemos acá? Do you take?
Present simple. ¿Y por qué utilizamos presente simple en este caso? Porque puede estar tomando esas pastillas o esos comprimidos con cierta regularidad. Recuerden que el presente simple lo utilizamos para describir aquellas acciones que realizamos con cierta frecuencia. En este caso, nuestra pregunta empieza con una palabra WH question word. Entonces, va a requerir una respuesta larga. Vamos a tener que dar información. Una posible respuesta puede ser I take y el nombre del medicamento que estamos tomando. Otra posible pregunta que podemos hacer es Do you use any over-the-counter remedies or herbal or homeopathic medicines? ¿Sí? Si usted toma algún remedio sin prescripción, sin receta, recuerden over-the-counter remedies son aquellos remedios que los podemos comprar en las farmacias sin receta, ¿sí? O alguna hierba medicinal o homeopática. Bien. La respuesta que tenemos, yes I do o no I don't. Fíjense que es una respuesta que está en presente simple, comienza con el auxiliar do, por ende la respuesta puede ser una short answer, una respuesta corta. Este mismo estilo de preguntas, estas son algunas de las preguntas que ustedes pueden hacerle a los pacientes, obviamente hay más, nosotros solamente les estamos dando algunos ejemplos. Seguimos trabajando, ¿sí?, con algunas de las preguntas que podemos realizarle al paciente con respecto a los medicamentos que consume. Y una de las preguntas muy necesarias es con respecto a las frequency of administration, ¿sí? ¿Con qué frecuencia o cada cuánto toma esos medicamentos? ¿Sí? En inglés podemos preguntar how many times a day, ¿sí? Or how many times a day do you take and the name of the medicine. Para esto vamos a necesitar aprender estas frases de tiempo, ¿sí? Que nos van a describir la regularidad o la frecuencia con la cual el paciente toma los medicamentos. Algunas de las frases que podemos utilizar son one time or once a day, una vez al día. Recuerden que lo podemos ir intercambiando y decir once a day, once a week, once a year, ¿sí? One time y once significa una vez. Luego tenemos two times or twice, ¿sí? Dos veces, twice a day, twice a week, twice a year, ¿sí? Y a partir de las 3 veces ya no tenemos una sola palabra, sino que tenemos que utilizar el número con la palabra times. 3 times a week, 3 times a day, 3 veces al día, 3 veces a la semana. 4 times a week, 4 veces a la semana. 5 times a week, 5 veces a la semana, y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden entonces que podemos utilizar once or twice, ¿sí? Para decir una vez o 2 veces. A partir de 3 ya comenzamos a utilizar el número más la palabra times. Seguimos trabajando en Drug History, ¿sí? Vamos a seguir viendo preguntas relacionadas a los medicamentos que toman los pacientes, y una pregunta que todo médico debe hacer es Do you always remember to take it? ¿Recuerda siempre tomarla? ¿Sí? Fíjense, es una pregunta en present simple. Do you always remember? Empieza con auxiliar. The answer is short. Yes, I do or no, I don't. Y acá vamos a analizar una palabra muy importante en lo que refiere a historias clínicas, que es compliance. ¿Qué significa compliance? What's the meaning of compliance? According to the dictionary, whether they regularly take these medications. Compliance in Spanish is cumplimiento. ¿Toma regularmente la medicación o no? Acá es cuando obviamente nuestro paciente necesita ser transparente y contarle al médico si toma o no esos medicamentos. Esta pregunta es muy importante. Do you remember to take it? Yeah? Yes, I do or no, I don't. Continuamos en nuestra sección de Drug History, preguntas relacionadas a los medicamentos, y tenemos Side Effects and Allergies. Acá vamos a ver qué recuerdan de inglés 1, ¿sí? Si no recuerdan, saben que pueden
volver a retomar los glosarios que han hecho de Inglés 1 o ir al módulo para repasar algunos de los conceptos vistos. Y una de las preguntas que los médicos pueden llegar a hacer es ¿Do you get any side effects? Bien, ¿qué era side effects? One definition of Logman Dictionary: an effect that a drug has on your body in addition to curing pain or illness. ¿Sí? Un efecto que una droga tiene en tu cuerpo a causa de o además de curar algún dolor o alguna enfermedad. Un efecto secundario. ¿Y recuerdan cuáles pueden llegar a ser los efectos secundarios? ¿Sí? A ver, vamos a repasar algunos. Stomachache, headache, rash. ¿Sí? Recuerden que en Inglés 1 hicimos una lista de cuáles podían ser algunos de los efectos secundarios, de los side effects que tienen algunos medicamentos. Otras de las preguntas sí que podemos realizar es ¿Do you know if you are allergic to any drug? ¿Sí? ¿Sabes si sos alérgico a alguna droga? Y acá les resalto allergic to para que vean cuál es la preposición que utilizamos. Allergic to penicillin, allergic to any drug, allergic to paracetamol, ¿sí? Allergic to más algún sustantivo. La respuesta es una respuesta corta, yes I do, and if I want to expand, si quiero seguir explayándome, puedo decir I am allergic to penicillin. Fíjense, allergic to, más sustantivo. Otra de las preguntas que podemos hacer está relacionada a los symptoms. What symptoms do you get after taking it? ¿Recuerdan side effects, symptoms? ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles pueden ser los síntomas? Dizziness, headaches, nausea, vomiting, drowsiness. ¿Sí? Recuerden que todo este vocabulario ya lo vimos en Inglés 1, así que es un buen momento para retomar esas notas para poder empezar a incorporarlas para tomar la historia clínica de nuestros pacientes. Bien, vamos a pasar a nuestra segunda sección, Family History. Ya terminamos recién con Drug History, todas las preguntas relacionadas a medicamentos, y ahora vamos a pasar a preguntas relacionadas a los miembros de nuestra familia, nuestros familiares. In this section, we have information about the age, health, cause of death of parents, siblings, spouse, or children. Some of the questions are: en esta sección, sí, vamos a encontrar información sobre la edad, salud, causa de muerte de los padres, hermanos, esposas o niños. Algunas de las preguntas son: me interesa acá que presten atención no solo a las preguntas, sino también a los tiempos verbales y al vocabulario relacionado a familia, family. Let's start. Vamos a empezar. Do you have any brothers or sisters? ¿Sí? ¿Tenés hermanos o hermanas? Fíjense, present simple. Estamos utilizando presente simple porque estamos preguntando por nuestro presente. Pero me gustaría ver, ¿hay alguna palabra que podamos utilizar que incluya brothers and sisters? Sí, la vamos a conocer como siblings. Do you have any siblings or do you have brothers or sisters? Brothers and sisters, ¿sí? Hermanos, hermanas, masculino y femenino. Siblings abarca los dos, tanto femenino como masculino. Seguimos. Do you have any children? ¿Sí? ¿Tenés hijos? También seguimos trabajando con el presente simple. Fíjense, auxiliar do. Estas respuestas cuando empiezan con do van a requerir respuesta corta. Yes, I do or no, I don't. Fíjense que children, recuerden que es una palabra plural que significa niños, chicos. ¿Sí? Recuerden que el singular de children es child. ¿Bien? Are your close relatives alive? ¿Sí? ¿Tus parientes cercanos están vivos? ¿Hay algún otro término que podemos utilizar para close relatives? Sí, podemos utilizar blood relatives. ¿Sí? Son los parientes de sangre. If they are alive, si están vivos. Fíjense que la pregunta empieza con verbo to be. Entonces la respuesta, ¿cómo va a ser? Con verbo to be también y short answer. Yes, they are or no, they are not. ¿Bien? Are your parents alive and well? ¿Están tus padres bien y vivos? Recuerden que parents, ¿sí? Es la palabra que incluye a mother and father. ¿Sí? Parents incluye a ambos padres.
Is anyone taking regular medication? Fíjense que acá cambiamos el tiempo verbal, pasamos de un presente simple a un present continuous. ¿Y por qué? Porque estamos preguntando si en este momento algunos de nuestros parientes, de algunos de nuestros familiares están tomando medicamentos, ¿sí? Does anyone in your family have a serious illness? ¿Alguien de tu familia tiene alguna enfermedad seria? Fíjense de nuevo que tenemos present simple, la pregunta empieza con el auxiliar does, o sea que la respuesta, ¿sí? También va a ser una respuesta corta. If somebody died, the doctor may ask. Si alguno de nuestros familiares ha muerto, ¿sí? El doctor puede llegar a preguntar, how old was he when he died? ¿Qué edad tenía cuando falleció? Y acá me gustaría que presten atención o que recuerden el uso del verbo to be para describir la edad. Recuerden que siempre dijimos que el verbo to be era el verbo ser o estar, pero en algunos contextos podía llegar a tomar otra traducción, como por ejemplo cuando describimos la edad. I am 30 years old, yo tengo 30 años, en este caso estamos utilizando la forma pasada del verbo to be. How old was he? ¿Qué edad tenía él cuando él murió? Otra de las preguntas puede ser, do you know the cause of death? ¿Sí? ¿Conoces la causa de muerte? ¿Sí? De nuevo, respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. Bien, y llegamos a la última parte de las historias clínicas en las cuales vamos a incluir preguntas relacionadas a Social and Personal History. ¿Sí? ¿Qué incluyen estas preguntas relacionadas a Social and Personal History? We have information about occupation, housing, personal habits, and some questions doctors may ask are. ¿Sí? En esta sección vamos a encontrar preguntas relacionadas a la profesión, al tipo de casa, a los hábitos personales que tenemos. ¿Sí? Algunas de las preguntas que el médico puede hacer son relacionadas a housing, ¿sí? Al hogar. What kind of house do you live in? ¿En qué tipo de casa vivís? Fíjense el uso del present simple, ¿sí? Recuerden que utilizamos present simple para preguntas o estados permanentes. ¿En qué casa vivís? Una posible respuesta puede ser in a flat, departamento, house, casa, retirement home, un asilo, ¿sí? Do you live alone? ¿Vivís solo? También, respuesta corta, yes I do, no I don't. Preguntas relacionadas a family. Algunas de las preguntas posibles pueden ser, who shares your house with you? ¿Quién comparte la casa con vos? ¿Con quién vivís? ¿Sí? Es otra forma de preguntar, who do you live with? ¿Con quién vivís? Relacionado a los miembros de la familia que viven conmigo, puedo preguntar, how old are they? ¿Sí? ¿Cuántos años tienen ellos? I can talk about children, close relatives, ¿sí? Puede estar relacionada la pregunta a los chicos, a algún pariente de sangre. Are any of them at nursery or school? ¿Alguno de ellos está en el jardín de infantes o la escuela? ¿Sí? De nuevo, respuesta corta. Yes, they are, no, they are not. Tenemos verbo to be. ¿Bien? Otra de las preguntas pueden estar relacionadas a profession, a la profesión. ¿Cuáles son las posibles preguntas que podemos hacer? What's your occupation? Or what do you do? Recuerden que podemos responder I am a nurse, I am a teacher, I am a lawyer. Recuerden que antes de la profesión siempre vamos a utilizar el artículo indefinido a o an, ¿sí? Cuando la palabra que decía empiece con vocal. Do you have any problems at work? ¿Sí? ¿Tenés algún problema en el trabajo? Yes, I do or no, I don't. Si quiero seguir explayándome, la pregunta puede estar relacionada a stress, communication problems. And the last one, do you have any financial problems? ¿Sí? ¿Tenés problemas económicos? Yes, I do or no, I don't. Seguimos en la sección de Social and Personal History, ¿sí? Y vamos a ver qué preguntas relacionadas a personal habits podemos preguntar. Do you have any hobbies or interests? ¿Sí? ¿Tenés algún hobby o algunos intereses? ¿Sí? Podemos responder, oh, yes, I do.
I like running, I like reading, I like surfing. What about exercise? Do you do exercise? How often? ¿Sí? Fíjense. ¿Y que haces ejercicio? ¿Con qué frecuencia? How often? Acá podemos utilizar las palabras, ¿sí? O las frases de tiempo que estuvimos trabajando en la sección 1, ¿sí? Podemos decir once a day, twice a day, 3 times a week, 4 times a week. Y en esta parte también vamos a incluir preguntas relacionadas a adicciones, addictions. ¿Qué podemos preguntar? Do you smoke? ¿Fumas? How many a day or how many cigarettes a day? ¿Cuántos cigarrillos al día fumas? Have you tried giving up? ¿Has intentado dejar? What about alcohol? Wine, beer, spirits, etc. ¿Y qué hay sobre el alcohol? Ya sea vino, cerveza, distintas bebidas alcohólicas. Can you give up alcohol when you want? ¿Podés dejar el alcohol cuando querés? How much do you drink a week? ¿Cuánto tomás a la semana? What's the most you would drink in a week? ¿Qué cantidad es la máxima que podés tomar en una semana? Are you aware of any difference in your alcohol consumption over the past 5 years? ¿Sí? ¿Sos consciente de alguna diferencia en el consumo de alcohol durante los últimos 5 años? Bien, fíjense que todas estas preguntas están relacionadas a adicciones. La mayoría están en present simple. También tenemos algunas en present perfect. Have you tried? ¿Sí? Es un tiempo verbal que vamos a ver en las próximas semanas. Pero acá fíjense que hay algunas palabras que están en negrita. Giving up, give up, ¿sí? Vamos a detallar ahora a qué hacen referencia, pero estas palabras se llaman phrasal verbs, ¿sí? Y ahora las vamos a analizar en detalle. Bien, y acá como les decía en la diapositiva anterior, vamos a trabajar un poquito con phrasal verbs o verbo frases, ¿sí? Seguimos trabajando con vocabulario y presten mucha atención porque estas estructuras con las que vamos a trabajar van a aparecer mucho en los diálogos que podemos llegar a ver y también en los trabajos prácticos. ¿Qué es una phrasal verb? Es un tipo de verbo que se compone de un verbo principal seguido de una partícula. Esta partícula puede estar formada por una preposición o un adverb, un adverbio, ¿sí? Entonces, una phrasal verb es un verbo que puede estar seguido por una preposición o por un adverbio. Generalmente la partícula, es decir, esta preposición o este adverbio, modifica total o parcialmente el significado del verbo principal. Veamos algunos ejemplos. Bien, vamos a analizar esta definición que tenemos acá. Tomemos como ejemplo el verbo look. ¿Qué significa look? Mirar. Ahora, si yo al look le agrego la preposición after, cambia completamente el significado y ya no significa mirar, sino que significa cuidar. Otro ejemplo puede ser con el adverbio look forward to. ¿Qué significa look forward to? No significa ni mirar ni cuidar. Cambia completamente el significado porque esta partícula está modificando al verbo look y se va a traducir como esperar o esperar con ansias algo, ¿sí? Entonces, fíjense, un verbo puede estar modificado por una partícula, como dice acá, que puede estar modificado con una preposición o un adverbio y va a cambiar completamente su significado. Algunas cuestiones a tener en cuenta con respecto a los verbos frases es que un verbo frase puede tener distintos significados según el contexto en el que se lo use, es decir, una misma phrasal verb tener distintas traducciones o distintos significados. Por ejemplo, get into something puede significar entrar a algún lugar, por ejemplo, I can't get into the house, no puedo entrar en la casa. Get into something también puede significar llegar a algún lugar, por ejemplo, we got into Chicago at midnight, llegamos a Chicago a la medianoche.
O también puede significar empezar a interesarse por algo. He first got into jazz at college. Él empezó a interesarse por el jazz en la universidad. Entonces, fíjense cómo la misma phrasal verb get into puede tener distintos significados conforme a el contexto en el que lo encontremos. Otra cuestión a tener en cuenta con respecto a los verbos frases es que pueden ser inseparables. Significa que el verbo no puede separarse de la partícula. Recuerden que la partícula dijimos que era una preposición a un adverbio, es decir, y no los podemos separar. Ejemplo, he got over pretty fast. Él se recuperó muy rápido. Fíjense que tenemos el verbo frase get over en su forma pasada, got over. Recuerden que lo que se conjuga obviamente es el verbo. La preposición en este caso no cambia. Got over no puede separarse. Yo no puedo decir he got pretty fast over, ¿sí? Es un verbo frase inseparable. No puedo separar el verbo de su partícula. También existen los verbos frases que son separables, es decir, que puedo separar el verbo principal de la partícula y vamos a poner el objeto entre medio de ese verbo y esa partícula. Por ejemplo, fill in this form. Complete este formulario, o puedo decir fill this form in. ¿Sí? Lo mismo, complete este formulario. En el primero tengo mi verbo frase con mi verbo con la preposición juntas. En el segundo ejemplo, fill this form in, puse el objeto entre el verbo y la partícula y el significado es el mismo, ¿sí? O sea que se pueden separar. Bien, como ustedes saben, los phrasal verbs o verbos frases son muchos y a veces es difícil llegar a comprender el significado de todos y ustedes se deben estar preguntando cómo podemos hacer para aprender estos verbos frases. Algunos consejos que les podemos dar es que trabajen siempre con el diccionario. Recuerden que depende del contexto, el significado puede llegar a variar, o sea que traten de analizar las entradas del diccionario como les hemos enseñado en Inglés 1 y lean las distintas acepciones que tiene, por ejemplo, ese verbo frase. Y lean mucho y traten de memorizar aquellos verbos frases que utilizamos con más regularidad. Por ejemplo, en el contexto de historias clínicas, ¿cuáles son los verbos frases más utilizados? Y bueno, tenemos fill in, tenemos give up, dejar, ¿sí? Como esos tenemos muchos más, entonces es una buena opción hacerse un glosario, ¿sí? Por ejemplo, como les decía recién, con respecto a las historias clínicas, bien, hacerse un glosario con todas las phrasal verbs más comunes que aparecen en este contexto. ¿Sí? Esa es una manera de ir aprendiéndolas y utilícenlas. La mejor manera de aprender vocabulario nuevo es emplearlo, es utilizarlo. Por eso siempre hacemos mucho hincapié en que hagan los ejercicios, hagan las preguntas, por ejemplo, de estos ejercicios de history taking, respondan y utilicen el vocabulario que les damos, ¿sí? Porque la mejor manera de aprender es utilizar los términos en contexto. En la página 56 de su módulo de trabajo tienen algunos ejercicios muy interesantes, ¿sí? Para trabajar con las phrasal verbs, con los verbos frases. En este primer ejercicio esta es una parte, ¿no? Ustedes tienen una serie de phrasal verbs en la cual les proporcionamos la definición en English, tienen la definición en inglés. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Proporcionar la traducción. ¿Cómo traducirían esa phrasal verb? Por ejemplo, bring up, to cough up material such as mucus from the lungs or throat. ¿Qué significa bring up? ¿Sí? Buscamos en el diccionario, ayúdense con el diccionario monolingüe, bilingüe, ¿sí? Y van a ver que alguna de las traducciones puede ser vomitar, expectorar. De acuerdo al contexto en el que encontremos esa phrasal verb, es como las vamos a traducir. Cough up, to cough hard, to expel the substance from the trachea, ¿sí? ¿Qué
¿Qué significa en este contexto? ¿Cómo podemos llegar a traducirla? ¿Cómo expectorar también? Drop off, ¿sí? ¿Qué significa drop off? Si lo buscamos en un diccionario monolingüe, la definición va a ser to fall asleep, ¿sí? ¿Cómo podemos traducir al español esa phrasal verb? Quedarse dormido. ¿Qué les recomiendo yo? Que utilicen el diccionario. Uno de los diccionarios que siempre recomendamos es el diccionario Longman y que se ayuden. En este caso yo les copié una entrada del diccionario bilingüe como para que vean cuáles son las distintas acepciones que da de la palabra. Por ejemplo, breakdown. ¿Qué significa? Vararse, descomponerse, averiarse. Fíjense que les da un ejemplo en inglés. My car broke down. Mi auto se averió. Breakdown también significa fracasar o fallar, ¿sí? Break something down. Fíjense que acá tenemos una phrasal verb que está separada por un objeto. Echar abajo algo, derribar algo. Entonces, tómense el tiempo de leer las entradas del diccionario para ver cuáles son todos los significados que puede llegar a tener esa phrasal verb. Y una vez que tienen a su phrasal verb en contexto, ver cuál es la traducción que mejor va a quedar. Les dejo acá la dirección de este diccionario que tenemos online. Saben que pueden utilizar cualquier otro, pero este es uno de los que más recomendamos. En la página 57 del módulo van a encontrar este trabajo práctico que tenemos un multiple choice. Tenemos una frase, ¿sí? Tenemos un contexto y ustedes van a tener que elegir cuál es la phrasal verb correcta para ese contexto. Vamos a hacer las primeras juntos y después ustedes van a seguir trabajando en sus casas. Number 1. I was advised to give up, go down or take after smoking. ¿Qué les recomiendo que hagan para realizar este ejercicio? Dictionary. Yo utilizo el Longman Dictionary, ustedes pueden utilizar cualquier otro que tengan ustedes a mano o que pueden consultar online. Vamos a ver las definiciones de cada una de esas phrasal verbs. Give up something o give something up, dejar algo, dejar de hacer alguna actividad. Go down, bajar o disminuir. Take after somebody, ¿sí? Parecerse a alguien. En este contexto, ¿cuál es la phrasal verb que quedaría mejor? Give up. I was advised to give up smoking, ¿sí? Me aconsejaron que deje de fumar. Number 2, the nurse took off, propped up or bring up the patient with pillows. ¿Cuál de las tres sería la correcta para este contexto? Vamos a analizar las definiciones que nos da el Longman Dictionary. Take something off, quitarse algo. Por ejemplo, quitarse la ropa. Take your clothes off. Prop something up, apuntalar algo, acomodar algo. O bring somebody up, bring up, significa cuidar o criar a alguien. En este contexto, ¿sí? Tenemos al paciente con unas almohadas. ¿Cuál es la phrasal verb que mejor va a quedar? Propped up. La enfermera acomodó o le acomodó las almohadas al paciente, ¿sí? Para realizar los 3 ejercicios restantes, traten de hacer lo mismo. Recuerden que es una buena manera de ir familiarizándose con el uso de estos verbos frases. Algo muy importante que deben saber. Fíjense que acá, y por ejemplo en el ejercicio número 2, tenemos took, prop, ¿sí? Tenemos los verbos en pasado simple. Recuerden que en el diccionario los verbos siempre van a aparecer en su forma infinitiva, the infinitive form of the verbs. No van a encontrar el verbo conjugado. Bien, y llegamos al último ejercicio de estas páginas que nos tocaron trabajar en esta semana y tenemos el ejercicio número 3 que dice Use the phrasal verbs in the box to complete the statements below. Pay attention to the tense indicated in brackets. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Tienen algunas oraciones, un espacio para completar, van a tener que completar con algunas de las phrasal verbs o los verbos frases que tienen en la lista de la página 56. Aparte de elegir
la phrasal verb correcta para este contexto, van a tener que conjugar esa phrasal verb en el tiempo verbal que le damos entre paréntesis. Por ejemplo, number 2. El primero ya está hecho, vamos a hacer entre todos el número 2. The nurses are here very well. They are tender and attentive. ¿Sí? ¿Qué phrasal verb de la que tenemos en la lista podemos utilizar en este contexto? ¿Sí? Bueno, podemos utilizar la phrasal verb o el verbo frase look after. ¿Sí? ¿Qué pasa? Look after, que significaba cuidar. Las enfermeras las cuidan muy bien. Tenemos que conjugar esta phrasal verb en el tiempo presente continuo. Entonces vamos a poner el verbo, al verbo le vamos a agregar la terminación ing y en este caso la preposición no va a sufrir ninguna modificación. The nurses are looking after her very well. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con el resto. Eligen la phrasal verb de algunas de la lista de la página 56 y luego conjugan con el tiempo verbal que tienen entre paréntesis. Bien, de esta manera terminamos nuestra clase número 9. Les agradezco que me hayan escuchado y los voy a dejar con la guía para que tengan en cuenta cuáles son las actividades que tienen que realizar. Muchas gracias.